¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de todo lo que acontece en México y el mundo, por supuesto. Hemos hablado de diferentes aristas, diferentes opiniones de la guerra que lanzó Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Y nos topamos también con información que se relaciona con nuestro continente. ¿A qué nos referimos? A que hoy por la mañana se confirmaba esta reunión que sostendrá el presidente Donald Trump con varios países de América Latina, del continente americano, para ser exactos, que piensan igual que él o que son similares en su pensamiento, para su relación con China. En su relación con China, para frenar, en pocas palabras, el crecimiento de China en la región. Y en ese marco se da también una conferencia de prensa, una conferencia en donde vemos un Peter Hesed, el ministro de la Guerra, desbordado, afirmando que van a actuar en contra de los cárteles a los que califica del mismo nivel que los grupos terroristas y que por lo mismo tienen todo el derecho y le avisan a América Latina que se abrogan el derecho de actuar de manera unilateral como tal. Esto fue respaldado por Stephen Miller, quien es el principal asesor en materia de seguridad de Donald Trump, hay que recordarlo, quienes aseguran que ellos tienen que actuar de esa forma porque nadie está haciendo lo que se tiene que hacer, a pesar de que hace unos días, sin ningún tipo de ayuda física de su parte, fue abatido el Mencho en nuestro país. Vamos a platicar de este tema con mi querido Daniel Marmolejo, a quien saludo con muchísimo gusto. Daniel, ¿cómo estás? Con el gusto también, el placer de saludarte a la gran audiencia, Jesús, y en el medio de estos torbellinos de declaraciones que preocupan a la humanidad, ciertamente. Y como tú has apuntado, pues esta reunión consigna claramente el plan de Donald Trump, que es el proyecto enlatado que sale permanentemente en la perspectiva de la seguridad y de la doctrina Monroe. No es novedoso pensar que pudiera haber acciones militares en contra de los cárteles y violando la soberanía de las naciones. Lo hemos visto ya muy claramente con Venezuela en 2026, lo estamos viendo desde luego con otros países como lo es Irán, como lo es Líbano. Y bueno, pues es una escalada de conflictos en donde para reflexionar esto, lo primero tendríamos que suponer es si se trata de un plan B en el caso en el que el desgaste que está sufriendo en este momento Estados Unidos e Israel en Irán obliguen a una estrategia adicional en donde, pues después, naturalmente, de socavar las capacidades militares iraníes, traten de mantener un clima bélico en América Latina de cara a las próximas elecciones intermedias, como un puente para que no pueda ser llevado pues a un juicio y a una sustitución el presidente Donald Trump. Entonces, hay una coincidencia en tiempos, hay una coincidencia en una determinada lógica intervencionista para no desarticular la atención global y también mantener a cierto electorado norteamericano con las fábulas de policías y ladrones en la revisión de la doctrina Monroe y desde luego con personajes que han demostrado porque eso hay que decirlo, el secretario de guerra, el subdirector del gabinete, el secretario de Estado, incluso la secretaria de Seguridad que acaba de ser destituida en este momento, todos ellos forman parte de esta lógica de una perspectiva de Occidente. Y también hay que hacer hincapié en cuáles son esos puntales del mundo occidental que se están manejando en este momento, tanto en el evento que ocurrió en el día de hoy como hace aproximadamente 2 semanas en Múnich, donde Marco Rubio, el secretario de Estado, lanzó toda una diatriba sobre el neocolonialismo, alentando a los países europeos igualmente a mantener una perspectiva del mundo occidental. Y la gente se pregunta, bueno, ¿cuál es ese mundo occidental que ellos defienden? Pues es un mundo que fue extractivista, fue un mundo que se dedicó a pues, sancionar países hasta el día de hoy
Netanyahu y desde luego bajo el estigma civilizatorio de que Jeffrey Epstein cultivó en todos ellos las peores acciones contra la humanidad y contra las personas débiles. Naturalmente, el colonialismo le trajo muchos males a la humanidad y generó las peores desigualdades. Hubo durante un tiempo una perspectiva relativamente menos neocolonial a partir de la perspectiva del mercado y de las leyes y de la justicia y de la conciencia ambientalista y de la lucha por las mujeres, pero en realidad nunca ha dejado de existir la perspectiva neocolonial en el mundo. Sukarno de Indonesia lo dijo en el grupo de los no alineados en el siglo XX, que el origen de muchos de los países venía de un profundo desprecio al colonialismo, cualquiera que fuera la cara con la que se presentaran bajo las viejas formas o bajo un ropaje moderno. Entonces, lo que fue a plantear a Alemania el secretario de Estado, Marco Rubio, y lo que viene a establecer el secretario de Guerra y el subdirector de gabinete, pues es exactamente lo mismo, pero bajo la posibilidad de que sea una salida para Trump si las cosas se extendieran demasiado en Irán y buscaran una retirada, pero no eliminar las tensiones en el mundo. Oye, ese punto que maneja las tensiones como tal. ¿Es un mensaje? ¿De qué tipo es un mensaje cuando tú ves esta lista, por ejemplo, de partidos de países que van a ir a esta reunión y no ves a México, no ves a Brasil y de repente mandan ese mensaje también de que ellos pueden atacar al narcotráfico de una manera unilateral? Ahorita ya nos explicabas esta idea de mantener siempre ese puente de guerra, de seguir con esta narrativa, ¿no? De policías y ladrones completamente. ¿Qué tanto están mandando mensaje a México? ¿Qué tanto están actuando conforme a sus propios intereses? Y de ahí emana. Esto claramente es un mensaje contra México. También el que no participe de este tipo de reuniones siniestras también es un mensaje, porque estamos en el preámbulo de las negociaciones de libre comercio. Entonces, sabemos que hay una carta de entendimiento sobre el tema del litio que México firmó de la mano del secretario de Economía. La Secretaría de Economía ha sido trastocada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y yo diría del gobierno actual por los intereses en el litio. De ahí que yo hiciera una propuesta al presidente López Obrador de crear un instituto mexicano para la electricidad, el litio y las energías renovables. Esto se convirtió de alguna forma en una empresa y se convirtió en una acción fundamental, que fue la nacionalización del litio. Yo me siento muy orgulloso de haber presentado esto con ingenieros, pero es el momento en el que no se ha logrado un proceso de industrialización, porque se hizo una entidad burocrática, pero bueno, hay una protección del litio. Pero Estados Unidos claramente tiene el objetivo de que todas las reservas que pueda haber en Latinoamérica, y la nuestra es muy cercana en Bacanora, con más de 250 millones de toneladas de litio, puede estar dentro de sus perspectivas de negociación y de coerción. Y disculpen que tenga yo que señalar esto, pero la semana pasada apenas sucedió un atentado contra la presidenta municipal de Bacanora, Sonora, Mm. en donde lamentablemente su hijo perdió la vida víctima de este ataque. ¿Qué alcances globales puede tener un acto perpetrado contra una autoridad municipal en donde se encuentran estos yacimientos? Pues no lo sé, digo, es especular demasiado, pero estamos hablando de puntos centrales dentro de lo que Estados Unidos pretendería en esa negociación. Entonces, por un lado, te asustan. Por el otro lado, sabes que tienen capacidad de acción. Por el otro lado, te llevan a un escenario de acuerdos de entendimiento que deben de resolverse en 60 días y en el mes de marzo entramos en negociaciones y en acuerdos de libre comercio. Entonces, esto pues claramente define que la geoestrategia desde el punto de vista energético, de los minerales, las tierras raras, los minerales estratégicos, dentro del manejo fronterizo, dentro de la criminalización de los cárteles a quienes los comparan con Al Qaeda o con ISIS, que son estructuras que ellos formaron desde los tiempos de los muyahidines para restarle posiciones a la Unión Soviética en Afganistán y después
toda la sarta de mentiras que nos han vendido sistemáticamente, pues nos llevan a una lógica de que el consenso Epstein es un consenso del mal y vienen por todo. Por lo tanto, el que no estemos o que no nos tomen en cuenta ni a nosotros ni a Brasil, por un lado nos cura en salud de que nosotros no estamos de acuerdo en políticas intervencionistas. Quedamos tres pilares solamente en Latinoamérica. La posición del presidente Petro de Colombia ha sido feroz. La posición del presidente Lula, que ha dicho que cuando se reúne con Trump, el otro, es decir, Trump le presume todo su poder militar y le dice, no, no estamos hablando de poder militar, estamos hablando del poder de la palabra y del poder de la negociación diplomática, pero el otro sigue obcecado en cuántas ojivas nucleares tiene. Y por el otro lado, México que pues está en una circunstancia muy difícil, pero que ha demostrado que pues fue garante pues de los acuerdos difíciles en materia migratoria y que hoy no cruza una sola alma de manera ilegal a Estados Unidos y que incluso hay repatriaciones de mexicanos que pues literalmente están abandonando Estados Unidos y que por el otro lado hay capturas significativas como la del Mencho, que no garantiza el desmantelamiento de un cártel ni que se creen subestructuras, grupúsculos, pero al menos hay una respuesta desde el punto de vista militar. Y bueno, y ver toda la tensión global, pues le preocupa mucho a México cualquier tipo de declaración en este sentido, porque además estamos en el medio de lo que será el mundial más descafeinado de nuestra historia, un mundial trilateral con un país que pues ejecuta acciones militares contra la infancia, como lo que acaba de suceder en el ataque a Irán, donde al menos 165 niñas murieron víctimas pues, de ataques con misiles norteamericanos e israelíes. Entonces, la parte que ahora nos toca a nosotros de lidiar es la parte donde Estados Unidos también lo utiliza como una estrategia política para desafanarse del enfoque muy claro que tiene todo el mundo, que al menos con dos dedos de frente lo piensa, del control que tiene Benjamin Netanyahu sobre Trump. Esto entonces también es la consigna unilateral de Estados Unidos, decir, no, 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 no estamos dominados y vamos sobre los cárteles y no está subsumido el presidente por Netanyahu, cuando Netanyahu es verdaderamente el articulador del desastre en el Medio Oriente y del genocidio. Entonces, tiene varias aristas este asunto que, bueno, podemos seguir desmenuzando, pero al menos es una estrategia donde Donald Trump no quiere perder las elecciones. Oye, y en ese sentido, mi querido Daniel, eh, bien lo dijiste, grupos que él mismo creó. Es decir, voy contra el narco, grupos que él creó. Voy contra el terrorismo, grupos que él creó. Se crean sus propios monstruos para justificar sus propias acciones. Sí, Jesús, la demonización es uno de los elementos con los que Estados Unidos ha venido manipulando mediáticamente a la humanidad. La figura de Osama Bin Laden, la figura de Saddam Hussein, todos ellos fueron funcionales en su momento para los Estados Unidos. El Chapo Guzmán, Caro Quintero, y debemos de recordar en ese ejercicio de demonización y también de ciertas respuestas políticas que ha tenido, que Benazir Bhutto señaló que Osama Bin Laden había sido ejecutado por una facción de Al Qaeda en el año 2006 y nos lo presentaron como pues una captura y ejecución en el año 2011. Entonces, todo el ejercicio sirve para construir narrativas para el mundo y ellos verse, pues evidentemente, como un país que busca la restauración de los valores occidentales cuando han venido manoseando al mundo y cuando el único periodo de Estados Unidos de paz continua ocurrió entre 1935 y 1940. Todo lo demás ha sido guerra. Sin embargo, cuando vemos tantos frentes abiertos, cuando vemos alianzas estratégicas con países occidentales que están evidentemente sometidos por sus propios líderes y el avasallamiento de otros y la agenda imperial,
pues deberíamos de pensar que estos acontecimientos se han vivido también en otros tiempos, en otras civilizaciones y que no llevaron absolutamente a nada. Permíteme hacer una referencia antigua que ocurrió en América cuando Calakmul y Tikal se pelearon y avasallaron y dominaron y controlaron estratégicamente, geoestratégicamente las regiones del sureste, de la misma cultura maya que vivía en constante conflicto. Ocurrió que hacia el año 800 abandonaron sus proyectos civilizatorios después de ventanas de más de 1000 años. Entonces, nosotros tampoco pudiéramos considerar que Estados Unidos va a tener un éxito con la visión occidental que tratan de imponerle al mundo, como Marco Rubio lo ha hecho, ni con la visión depredadora migratoria, como lo ha hecho pues Stephen Miller, ni con las acciones antimigratorias que también ha sostenido Kristi Noem, la secretaria de Seguridad ya depuesta, y bueno, y que el secretario de Guerra pues puede seguir viviendo en sus lógicas contra Al Qaeda, contra ISIS, contra el crimen organizado, mientras su presidente, el presidente Donald Trump, se reúne con un ex ISIS y lo, no, y lo aplauden como el nuevo presidente de Siria. Es decir, que es el Estado más hipócrita, el más depredador, y aquí cabría una lógica importante para la gente que luego se pregunta si la visión occidental, si los orientales, si los, en este caso, los iraníes, los persas son unos malvados, pues yo creo que siempre hay una dosis de maldad en cualquier estado teocrático y en cualquier estado imperial. Pero ustedes le dejarían sus hijos por unas horas a Benjamin Netanyahu, a Donald Trump, a este secretario de Seguridad Marco Rubio, que además su familia pues, es cubana, al subdirector de gabinete Stephen Miller y al secretario de Guerra, ¿ustedes le dejarían sus hijos a la coalición Epstein? Pues ellos son los que están imponiendo esta agenda, los que están demonizando a las estructuras criminales. ¿Cuántos banqueros han llevado al paredón? ¿Cuántas estructuras financieras de lavado en este momento están consignadas por operaciones con el crimen organizado? Pues en realidad no. Lo que están haciendo es un montaje del poder para poder ellos expoliar a la humanidad entera de sus recursos y seguramente abrir un espacio en donde estén libres pues de todas las regulaciones internacionales como lo quieren hacer en Groenlandia, ¿no? Claro. Oye, y en ese punto, eh, ¿tú ves el final de ese imperialismo como tal, esta guerra como último clavo, estas posturas agresivas hacia América Latina, o ves un reacomodo en realidad de lo que del mundo en sí como tal? Pensar que un imperio puede fenecer de un día a otro es muy difícil, porque los procesos de las decaídas de los imperios pudieron llevar décadas o pudieron llevar siglos, Jesús. Entonces, cuando uno habla del decaimiento, de que pues el estertor de un modelo está llegando, no significa que el día de mañana haya una sustitución. Sí hay alternativas en el mundo que también pueden representar un determinado tipo de conflicto para otros modelos civilizatorios u otras culturas, en el caso de China, por ejemplo. Pero alternativas las hay, como alternativas tecnológicas las hay, como oposiciones y como simetrías bélicas las hay. El problema es de que nosotros, además por nuestra cercanía, vamos a padecer, desgraciadamente, la consecuencia de la decaída de un imperio y esto muchas veces suele pasar desde adentro, a veces no pasa desde afuera. Es cuando verdaderamente los sectores sociales, los grupos se rebelan contra las estructuras políticas y tienen la posibilidad de repensarse en términos más humanos. Pero bueno, pues quizás el primer aviso para el modelo Trump, Netanyahu, Epstein sean las próximas elecciones intermedias de los Estados Unidos y es una prueba para el pueblo de los Estados Unidos, que es un pueblo que está sufriendo la inflación,
la criminalización, el desconcierto, la traición a la idea pacifista que podía haber traído Donald Trump con el mismo MAGA, ya que no están viendo las suyas, sino los beneficios solamente para las élites tecnológicas. Entonces, en las élites tecnológicas no está la gente está abajo y aquí la gente que pues produce, la gente que trabaja, principalmente la mano de obra mexicana, es la que puede prevalecer incluso sobre la fuerza laboral norteamericana, que esa sí puede llegar a ser sustituida de acuerdo a ciertos análisis recientes por inteligencia artificial. Entonces, Estados Unidos está frente a un dilema de supervivencia con sus propias tecnologías. Ya no se diga el planeta, que el planeta no soporta tanta destrucción. Y si quieren llenar de satélites próximamente, de decenas de miles de satélites a cierta distancia para poder iluminar las noches, pues estamos destruyendo literalmente el espacio donde estamos viviendo. Entonces, todas las reflexiones sobre civilización que tengamos que hacer a estas alturas del tiempo frente a un imperio son muy importantes y sobre todo no perder la voz. Yo por lo pronto creo que conferir, consignarles pues, el producto de la humanidad, las futuras generaciones, a los que están trazando estratégicamente los planes de depredación, sería el absurdo más grave que puede cometer Occidente sobre Occidente, con una reflexión última que es muy importante decir. Nosotros en Mesoamérica fuimos desde hace 500 años un accidente de Occidente. Y hoy que vemos de cara a cara al Occidente imperial, nosotros debemos de reforzar la fuerza interior e histórica y los valores culturales que nos hacen diferentes. Mi querido Daniel Marmolejo, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Pues agradecerte a ti y algo muy importante, no tengamos miedo.